Cubres todos los espacios. Hola, Inundados de tu ausencia. ¿qué tal, estudiantes? El silencio. Un poco de música, No hay palabras, no hay perdón. bachata, Tú me tienes olvidado. No respondes al llamado. un poco de música Noches cierran la palabra. para la semana número 11. No me entierres sin perdón. Mira, corazón, que es el engaño. Se revierte. Bienvenidos, bienvenidas a la semana número 11 de Español para Profesionales de la Salud. Yo soy tu profesor Montoya, Conocimiento y Pasión, y vamos a hablar un poco de la semana 11, del material del libro, de las tareas, etc. Es una semana muy corta, fácil. Es una semana muy fácil. Capítulo 4. Daño, se revienta en el aire como pompas de jabón. Como pude haberte yo herido, engañado. ¿Estamos listos? ¿Listas? Muy bien, entonces en la semana número 11 tenemos aquí el PDF del capítulo 4. La semana anterior ya estudiamos las primeras partes del capítulo 4 y ahora vamos a ver un video. Ustedes van a grabar las respuestas con tu propia voz, una grabación. Después van a hacer 2 tareas donde deben escribir y grabar. Repito, grabar y escribir 2 tareas. Muy fácil. Quiero que por favor tomen apuntes, hagamos un poquito de inmersión en español. Y aquí estamos entonces con el capítulo 4, el recepcionista. ¿Cuáles son entonces nuestros objetivos? Vamos a hablar de la posesión, mi lápiz, mi hospital, su casa, tu libro, nuestros lápices, nuestra universidad, la posesión. Vamos a hablar de preguntas, hacer preguntas. También vamos a hablar de los meses, la fecha y la hora y los números, muy importante. Y la nota cultural es el nombre. Los latinos y latinas usamos dos apellidos. Entonces ustedes van a escribir el nombre y 2 apellidos, ¿sí? Por ejemplo, María Jaramillo López. Los latinos y latinas usamos 1, 2 apellidos. El apellido del padre y el apellido de la madre. Esta es la explicación de la nota cultural. Y vamos a hablar de posesión, preguntas, mensajes telefónicos, hacer cita. La palabra en español para esta palabra en inglés es una cita médica. Cómo hacer una cita médica y cómo hacer una entrevista. Entonces, la semana anterior hablamos de los signos, de los números. Hablamos de los números. El número primero es el 0, el 10, el 40, 30 y 20. Recuerda que estos números son diferentes. 11, 12, 13, 14 y 15. Después es combinación 16, 17, etc. Continuamos. Los números más grandes, el 50, el 60, 70 con T, 80, 90 y 100. 101, etc. Hasta llegar al 200. Después 300, 400, 500, no 500, no, cuidado. 500 con la Q, 500.
600, 700, 800, 900 y 1000. El número 1000. Muy bien. Ustedes ya hicieron las tareas. Hablamos de los signos vitales, la presión arterial, para practicar los números. 110 sobre 68, 166 sobre 110, 134 sobre 80 y 128 sobre 70. Los números para la presión arterial. Aquí tenemos una actividad que ustedes ya hicieron. ¿Quién tiene la presión alta? ¿Quién tiene taquicardia? ¿Quién tiene la presión baja? ¿Quién tiene fiebre? ¿Quiénes no tienen fiebre? Y quién tiene signos normales, los signos vitales de un paciente. Esto lo hicimos la semana anterior. ¿Cómo dejar un mensaje telefónico? Muy bien. Entonces hay algunas palabras importantes para leer los números, ¿sí? Por ejemplo, 8, 28, 79, 32. En español no se dice 828, no. Se dice por dígitos. 8, 28, 79, 32. 6, 79, 70, 00. ¿Sí? Es muy fácil. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? Practica. Entonces, aquí tenemos la fotografía, la foto de la enfermera Rosemary. Ella es mexicana, nacionalidad de Guadalajara y es muy amable. Usamos el verbo to be, es, para hablar de origen y describir su personalidad. Es una enfermera muy amable, muy amable. Vamos a hablar de la posesión. Por favor, mucha atención. Posesión. La casa de Juan. En español no tenemos apóstrofe. No tenemos apóstrofe en español. La casa de Juan. Usamos la preposición de. La casa de los padres de Juan, el departamento de psiquiatría. Entonces, es muy importante. En inglés usas apóstrofe, pero en español usamos de más el nombre. De. Los adjetivos posesivos en español son los siguientes. Para expresar posesión necesitas mi o mis. Mis es plural y mi es singular. Singular y plural. Mi casa, mis lápices. Tu hospital, tus mochilas. Su universidad, sus pantalones. Nuestro computador o nuestros computadores o nuestra casa, nuestras casas. Entonces aquí es masculino, femenino, singular y plural, que es muy importante en español. Mi y, por supuesto, tú es informal y su es formal. Mi, tú, su, nuestro. Mis, tus, sus, nuestros o nuestras. La posesión necesitas leer. Tenemos unas expresiones. Mi casa es su casa. Es una expresión de bienvenida. Mis padres están vivos. Nuestro hospital es bueno. Nuestras ideas son buenas. Y aquí tenemos una tarea, un ejercicio muy fácil. Las sábanas de Elsa. Plural. Plural. Sus sábanas. Sus porque es plural. La cama de usted. Su cama. Usted. Formal. Las frazadas de nosotros. Frazadas es femenino. Nuestras frazadas. Las camas de José y Rosa. Sus, porque es plural, sus camas. La silla de la doctora. Su silla. El consultorio de la doctora López. Su consultorio. El estetoscopio de mí. Mi. Posesión. Posesión. Muy bien. Continuamos formando preguntas, haciendo preguntas, muy importante. Siempre va el sujeto
después del verbo, ¿sí? Vamos a mirar. ¿Dónde? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Cuál? ¿Cuánto? ¿A qué hora? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Quién o quiénes? ¿Qué? ¿Y cuántos o cuántas? ¿Cuántos es masculino y cuántas es femenino plural? ¿Dónde vive? ¿Cómo está usted? Vamos a ver si podemos aquí borrar para que ustedes puedan ver muy bien. Eso, podemos hacerlo. ¿Quién es su doctor? ¿Qué le duele? El verbo doler. ¡Ay, me duele! ¿Qué hora es? Muy importante. ¿Qué hora es? ¿De dónde es usted? Nacionalidad. ¿Cuándo es su cita? ¿Cuándo? Si usted va a hacer una cita con el doctor. ¿Cuál es el tobillo hinchado? ¿Cuántos años tiene? ¿A qué hora es la cita? Y tenemos muchas más preguntas. Las preguntas de hacer preguntas. Y después tenemos los meses del año. Los meses del año. Una pregunta. ¿Cuándo es su formal cumpleaños? Responde, por favor. Piensa. ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿O cuándo es tu cumpleaños? Posesivo. Informal. Mi cumpleaños es, lo siento, vamos a hacerlo bien porque estamos en una universidad. Mi cumpleaños es el primero, no el 1, el primero de abril, por ejemplo. Repite esto. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Muy bien. Tenemos los meses del año, son muy fáciles. Repito, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Siempre es muy importante preguntarle a los pacientes qué día es hoy, cuál es la fecha de hoy, para saber si se pueden ubicar. Muy, muy buenas preguntas. La hora, vamos a hablar de la hora. ¿Qué hora es? Es la pregunta. ¿Qué hora es? Si es, por ejemplo, la 1, es la 1. Es, porque es singular. Son las 2, plural, y 59. ¿Qué hora es? Entonces, esta semana, ustedes van a hacer unas actividades con el reloj. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mira el reloj. Son las 3. Son las 3. Son las 3. ¿Qué hora es? Son, porque es plural, las 12:15. 12:15 minutos o cuarto. Y C son las 10:30. Son las 10:30. D son las 12:35. Es muy, muy fácil. Ustedes van a mirar aquí los ejercicios y después tenemos esta actividad muy, muy fácil. Una actividad muy fácil de el doctor, la doctora Marta Durán López, ¿sí? ¿Quién tiene cita a la 1? A la 1. El señor Julio Ortiz tiene una cita médica a la 1 en punto. La señora Acevedo tiene una cita médica a la 1:15. Anita Negrón tiene una cita a la 1:30. Y José Durán tiene una cita a la 1:45.
el lunes 2 de julio. El martes 3 de julio, la señora Paola Castro tiene una cita a las 10, la señora Ana de Jesús tiene una cita a las 10:15 y el señor Pedro García a las 10:30 o media, que significa 30 minutos, y Alberto Gómez a las 10:45. Entonces, estas son más o menos las tareas para esta semana. Son muy fáciles. Por favor, ustedes necesitan hacer la grabación de las respuestas, ver el video, cuál es el número de Manuel Franjul, qué tiene el señor, cuál es el número de Lenara Medina y qué tiene la señora de Martínez. Es comprensión del video. Después tienen las actividades sobre las citas, la hora. Debes escribir las respuestas correctas del reloj en español con acentos. Y finalmente, leer la nota cultural y escribir tu nombre con los 2 apellidos. Es divertido. Muchas gracias. Estas son las tareas. Estamos en el capítulo 4. Soy tu profesor Montoya, Conocimiento y Pasión. Muchas gracias.